Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a verlos. Espero que estén bien, sinceramente. Y estamos aquí hoy para retomar el estudio de Mateo. El escándalo judío. No se olviden, no se pierdan del contexto, por favor. Hagan un esfuerzo por mantenerse dentro de los límites del escenario judío. De otra manera no vamos a poder entender, vislumbrar siquiera el objetivo de Mateo en presentarle a su propio pueblo a este rey de los judíos. Esta es una discusión entre judíos y nosotros asistimos allí con una mentalidad que está lejos de dominar, de comprender profundamente la cultura y el contexto judío en el que se desarrolla este debate entre Mateo y el pueblo judío incrédulo al cual Mateo se dirige. Es una lucha para todos nosotros, los gentiles, que vivimos 2000 años después de Mateo, tratar de entender este libro maravilloso en el cual se presenta a Jesucristo como el rey presente delante de su pueblo, el evangelio del hijo de David, las buenas nuevas del rey presentándose ante la casa de David, ante el pueblo al cual había sido prometido ese reino glorioso. Es muy difícil y cada vez que entramos en materia aquí, tenemos que poner los pies sobre la tierra, pero sobre la tierra judía, no sobre la tierra que caminamos diariamente. Este esfuerzo y este trabajo de entrar en contexto es muy difícil. Y si no lo hacemos, perdemos toda chance de entender adecuadamente este libro complejo. Miren, no me canso de decir que Mateo es uno de los libros más difíciles de la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento, de la Biblia entera. Y junto con Mateo, las epístolas judeocristianas, que ya vamos a estudiar en alguna oportunidad. Tengo un breve editorial referido a un pasaje que vamos a tocar hoy en Mateo y se los voy a leer. El título de este editorial es La implacable ética del reino. En Mateo capítulo 18, Pedro, viniendo a Jesús, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino del cielo, el reino de Dios, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10.000 talentos. Esto equivale hoy día aproximadamente a unos 300 millones de dólares. Mas este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó a venderle como esclavo para que pague en parte la deuda. Y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, y que se lo pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. ¿Podría pagar un empleado una deuda de 300 millones de dólares? Entonces, el señor de aquel siervo fue movido a misericordia
y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es una deuda accesible. Y sujetándolo del cuello, le dijo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era una deuda mucho más razonable que la que había tenido él. Una deuda asumible. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo, dijeron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, dijo Jesús a Pedro, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Para empezar, la prisión por deudas era una realidad histórica. En la ley romana y también en prácticas judías influenciadas por la ley romana existía la prisión por deudas. El deudor podía ser encarcelado si no pagaba, no como forma de castigo per se, sino como una táctica de presión social. El objetivo de esta cárcel no era que el preso produjese dinero, sino que los familiares o amigos reunieran el monto para pagar su deuda. Después del pago de la deuda, incluso si había quedado algo pendiente, podía liquidarse el patrimonio del deudor. Esta era una forma de coacción para acelerar la búsqueda de fondos para el pago de la deuda. En algunos casos se practicaba algo como una especie de servidumbre temporal, donde el deudor era entregado como un esclavo a un trabajo hasta saldar la deuda. Se puede leer Levítico 25:39. Jesús usa esta imagen de forma deliberadamente cruda, no para legitimar tal sistema, sino para mostrar la dureza del corazón del siervo malvado. Él fue perdonado de una deuda impagable y, sin embargo, trató con extrema severidad a otro que le debía relativamente poco. Esa incoherencia moral es el punto central de la parábola. En el contexto de la ética del reino, esta se basa en que, así como Dios perdona al pecador, el pecador deberá perdonar a sus congéneres. No actuar de esa manera excluye a los ciudadanos del reino de Dios de dicha ciudadanía. ¿A qué se deben estos altos estándares de moralidad revelados por Jesucristo en el contexto de la oferta del reino a Israel? Se deben al hecho de que se hace referencia a la implacable ética exigida en relación al reino de Dios ofrecido a Israel. El fracaso moral de Israel provocó la suspensión del reino, postergándolo para el futuro.
En la segunda venida de Cristo se establecerá el reino de Dios en la tierra y a su vez habrá un derramamiento especial, según los profetas, del Espíritu Santo para que los ciudadanos de ese reino futuro vivan de acuerdo con las exigencias morales de ese reino. La parábola no se dirige a los creyentes de la iglesia, ni tiene una aplicación devocional. Esta parábola demuestra de manera absoluta la ética implacable del reino de Dios que estaba siendo ofrecido al pueblo de Israel. Bienvenidos al estudio de Mateo. Queridos amigos, bienvenidos. Qué difícil es comprender la ética del reino. Qué difícil es para los creyentes de la iglesia, imbuidos de malas enseñanzas, de aplicaciones devocionales hasta el hartazgo, que han confundido estas enseñanzas dirigidas exclusivamente en el contexto del reino a los judíos. La iglesia se encuentra completamente contaminada de malas enseñanzas sacadas fuera de contexto, principalmente de los evangelios y especialmente del evangelio de Mateo. El esfuerzo que hay que hacer para desaprender, deconstruir estas verdades equivocadas, implantadas en la mente de los creyentes de la iglesia, exceden las capacidades de todos los maestros de la Biblia del planeta Tierra. Yo no quiero ser pesimista, pero yo no creo que los creyentes a esta altura entiendan realmente cómo son las enseñanzas del reino, la ética del reino, el reino ofrecido a Israel, hasta dónde están los límites de la escritura puestos allí, de los cuales no se debe salir entrando en materias o enseñanzas o doctrinas de la iglesia. Yo no quiero ser pesimista, pero si los creyentes no deconstruyen, no desaprenden, no se sacan el chip de toda esa cuestión de Mateo y de las enseñanzas de Jesús a los judíos en el Evangelio de Mateo, no van a poder entender con claridad la doctrina del Nuevo Testamento. Yo soy el que más lamenta esto, y lo lamento en el alma, porque voy a ser sincero, es casi imposible tratar de explicarle a un creyente cuál es la doctrina de la gracia revelada en el Nuevo Testamento, especialmente en la epístola de Pablo, si el creyente no deja de lado las enseñanzas de Mateo, la enseñanza del Sermón del Monte. Hasta que el creyente no separe esas cuestiones, no va a poder entender con claridad la doctrina de la iglesia, el régimen de la gracia, las provisiones del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Estas son cuestiones, las que hemos visto en esta parábola, relativas solamente al reino ofrecido a Israel, suspendido, postergado y previsto para ser establecido en la segunda venida de Cristo. Cuando ese reino sea establecido en la tierra, los seres humanos supervivientes de la gran tribulación que ingresen al reino
deberán vivir de acuerdo con esa ética implacable del reino que Jesús le está enseñando a los discípulos ahí en el contexto de el ofrecimiento del reino a Israel. Ahora, uno previsiblemente puede decir, imposible cumplir con la ética del reino. Imposible. Los judíos fracasaron claramente. ¿Quién podrá cumplir con eso? Bueno, precisamente me refería a esto en el editorial. Está previsto en más de un pasaje en el Antiguo Testamento que habrá un derramamiento especial del Espíritu Santo en el tiempo del reino para que los ciudadanos del reino puedan vivir acorde a la ética exigible dentro de ese reino. Esto es algo que hay que entender. Y hay que considerar absolutamente aparte de esa ciudadanía del reino futuro a la iglesia, que va a estar glorificada sin chance de cometer ninguna torpeza moral, porque la iglesia, los creyentes de la iglesia van a estar glorificados y van a estar por encima de los estándares de ese reino, administrando ese reino. ¿Se dan cuenta lo complicado que es el tema? Alguno me dirá, Diego, vos te la volás demasiado, nos la complicás a nosotros al extremo, hablando de el régimen de la ley, el régimen del reino, el régimen de la gracia. Y al final alguno dirá, acá cada vez se oscurece más en vez de aclarar, ¿no? Pero amigos, yo tengo un compromiso con la escritura, con ese libro maravilloso. No estoy acá para simplificar cosas y falsear la escritura, ¿entienden? Esa es una opción. Si vos querés algo más simple, bueno, andá y escuchá cualquier cachivache predicando la escritura, simplificando las cosas, mezclando la ley, el reino, la gracia, y sé feliz. Y sé feliz con lo que vos quieras. Pero este canal no es para vos. Porque acá venimos a poner unos estándares altísimos porque la Biblia pone esos estándares. Cuando el apóstol Pablo dice que es necesario trazar bien la palabra de verdad, muchos de nosotros no tenemos ni idea lo que eso significa. No, pero la Biblia está escrita en el lenguaje del pueblo, es para todos. Sí, en la medida de que la estudiemos sistemáticamente, perfecto, tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar a la verdad. Ahora, el proceso a través del cual el Espíritu Santo nos va a guiar hacia una excelencia cada vez más alta en el conocimiento, en el entendimiento y en el discernimiento de la Escritura, va a ser lento el proceso, va a llevar toda la vida. Y no vamos a perder tiempo en devocionales, amigos. No vamos a perder tiempo en devocionales. ¿Cuántos canales tenés de devocionales de la Biblia? Y yo te pregunto, ¿en qué estado se encuentra el cristianismo hoy gracias a todo ese material devocional del cual viven los creyentes? Los creyentes comiendo papilla y tomando la leche todos los días. Nunca la vianda sólida, Alimento sólido, no. No, imposible. Bueno, no nos quejemos entonces, no nos quejemos del mundo que tenemos. Somos responsables del mundo en el cual vivimos. En la medida en que nosotros valoremos el desafío de ingresar más profundamente en el entendimiento de la doctrina cristiana, bueno, iremos cambiando, amigos. Es un desafío el que les pongo, es un desafío. Y es un desafío que no es fácil, porque yo lo he tenido que pasar y lo paso constantemente.
tratando de deconstruir las malas enseñanzas que uno recibe y que hereda, y tratando de ir construyendo algo más adecuado a la norma de la Escritura. Bueno, amigos, hoy tenemos Mateo. Discúlpenme esta introducción tan larga, pero les estoy diciendo toda la verdad, estoy siendo lo más sincero posible cada vez que enfrentamos este inmenso desafío que supone estudiar la Escritura, especialmente en un libro como Mateo, que vuelvo a sostener que es uno de los más difíciles de toda la Escritura. Voy a pasar al PDF. Puedo pasar al PDF, sí. Pero si leo el PDF, les voy a ser sincero. Estuve leyendo cosas aquí del doctor Merrill Friedrich Unger y no estoy de acuerdo con algunas cosas. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, el perdón del reino, que dice allí 21 al 35, 70 veces 7 es 490, lo que implica que el verdadero perdón va más allá de todo cálculo. Ok, la parábola del reino enseña la importancia del perdón. Y acá dice, confrontar con Efesios 4:32. No estoy de acuerdo con el doctor Unger. Está mezclando la ética del reino, todo lo que acabo de hablar, que esto es para Israel y es para el régimen del reino, cuando se ofreció a Israel, fracasado, y cuando sea establecido. Para cumplir con la ética de esta clase de perdón, para volar a la altura que se requiere volar espiritualmente en el reino cuando sea establecido, la previsión de Dios es un derramamiento especial del Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con Efesios 4:32. Estamos mezclando la ética del reino con la ética de la gracia. Son dos cosas totalmente diferentes. Discúlpeme, le pido una disculpa al doctor Unger, que está allá en la Nueva Jerusalén. A lo mejor nos ven diferido o en directo, porque ahí se puede ver en directo. Hay otras capacidades ahí. Pero no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo en mezclar la ética del reino con la ética de la gracia. Para los oyentes que entienden hasta cierto punto lo que estamos discutiendo acá, esto sería como mezclar la ley y la gracia. No te haría seguramente ninguna gracia, valga la redundancia, si yo te empiezo a enseñar doctrinas en las cuales mezclo la ley de Moisés y la gracia. No te gustaría para nada. Si entendés más o menos la Biblia y la doctrina, no te va a gustar, vas a dejar de mirar esto cuando yo mezcle la ley y la gracia, ¿no? Por supuesto, va a decir, este está loco, este no lo escucho más. Bueno, tampoco hay que mezclar la ética del reino con la ética del Nuevo Testamento en las epístolas de Pablo. ¿Hay algún principio esencial? Sí, podría ser, pero no, es harina de otro costal. Entonces, esto es lo que pasa cuando uno sigue, ¿no? Fíjense acá, Efesios 4:32, es otra cosa, es otro régimen, el régimen de la iglesia, del Espíritu Santo, de la gracia, no tiene nada que ver con la ética del reino. Fíjense que el mismo Unger pone el perdón en el reino, porque él respeta lo que dice Jesucristo hablando del reino y del rey, y en el contexto del reino que se ofrecía a Israel. Pero no pueden mezclarme el reino, Unger, con Efesios 4:32, porque no tiene nada que ver. Entonces cuando uno sigue una guía, a veces está de acuerdo, a veces no está de acuerdo. Bueno, vamos a la Biblia. Permítanme que cambie la Biblia. Vamos a pasar por acá.
que es mucho más fácil de seguir, por lo menos para mí. No tengo que andar discutiendo con nadie acá. Cuando agarro la Biblia ya no discuto, no tengo que discutir con nadie. Está la escritura y punto. Bueno, igualmente respeto muchísimo la estructura del doctor Unger. A veces estoy en desacuerdo, pero son excepciones las veces en las que no estamos de acuerdo con el doctor. Estamos en la escritura, casi en la escritura. Estamos en Mateo 18. Todo esto viene a colación de lo que vimos en el último video acerca de el tema de la disciplina, ¿no? Que lo explicamos en su contexto, cuál era, ¿no?, la disciplina, el sentido de la disciplina. Si tu hermano peca contra ti, bueno, esto está dicho originalmente en un contexto, voy a ampliar un poquito acá, en un contexto judío, dentro de la comunidad judía, dentro de esa asamblea o eclesía judía. Y de ese principio la iglesia cristiana toma los parámetros para la disciplina dentro de los límites de la iglesia. Lo expliqué el video pasado. A raíz de esta cuestión de la disciplina y del perdón, acuérdense una cuestión esencial, voy a rescatar. Cuando Jesús habla de esto, en términos judíos, de la disciplina dentro de la eclesia o de la comunidad o de la asamblea judía, dice, el que no entienda, descártenlo y ténganlo por gentil y publicano, ¿no? Esta era la norma en la asamblea judía. Un gentil, uno que no reconocía ni a Dios ni a los principios revelados de Dios. Y publicano, mucho peor todavía, era ir más allá, ¿no? Bien. Cuando en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo profundiza acerca de la disciplina dentro de los límites de la comunidad cristiana, no habla del descarte de una persona que se porta mal. El espíritu es absolutamente opuesto a este que está señalado acá. El espíritu dentro del contexto cristiano, dentro de la gracia, dentro de la iglesia, es restaurar al hermano que ha caído. Mientras que acá es, si no escucha la asamblea, despídanlo y olvídense. La diferencia es abismal. Y este contraste da cuenta de por qué yo trato de separar la ley, el reino y la gracia, porque en la Biblia están separados. Entonces, bueno, a raíz de esta cuestión del perdón, Pedro viene y le dice a Jesús, Pedro, imagínense que no era un egresado de la Johns Hopkins, no, ni siquiera había llegado el Espíritu Santo, están bajo la ley viviendo. Y Pedro pregunta en términos de la ley, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Una mentalidad totalmente arraigada en el sistema legal mosaico, en la ley de Moisés. Y Jesús le dice, no, Pedro, escúchame, si yo te estoy hablando de la ética del reino desde Mateo capítulo 4, amigo. Mateo 5, 6 y 7. Perdón, Mateo 5, 6, empecé a predicar la ética del reino a Israel y a vos también. El reino sube los estándares altísimos. El reino ya no se conforma con el cumplimiento de la letra de la ley. El reino exige otros estándares. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto no es para el cristiano. El cristiano, teniendo el Espíritu Santo morando en sí mismo, ya
ve las cosas de otra forma. En términos de Pedro mismo, a ver, ya que estamos hablando de Pedro, Pedro habla dentro del contexto de la iglesia, que es lo que nos toca a nosotros, ¿no? De que existe lo que se denomina el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pedro, no hay ley. Es el fruto natural del Espíritu Santo que va creciendo en el creyente. Bueno, ahora, nadie planta una semillita en una maceta y al otro día cuando se levanta está la planta entera con las flores, con el fruto, ¿no? Nadie. No, eso no pasa. La planta, que es el símil que usa Pedro cuando habla del crecimiento, de la fe, del fruto, del Espíritu Santo morando en nosotros, es un proceso. Y es un proceso lento. Estaba viendo en estos videos de YouTube que son alucinantes, que te pasan en un minuto el proceso de crecimiento de una pequeña planta, ¿no? Con la cámara fija ahí, en cámara rápida, en un momento, en un minuto, en 60 segundos te pasan 6 meses de crecimiento. Y vos ves el proceso ese de cómo la planta empieza a crecer, se llena de plantitas chiquitas, ¿no? Con el fruto, es una cosa increíble. Pero en 60 segundos te están resumiendo 6 meses. Imagínate hacer un video de eso, ¿no? Tenés que esperar 6 meses para hacer un video de 60 segundos. Mucho contenido en el canal, no creo que tengan esa gente. Bueno, una paciencia de oro, ¿no? Pero esto sirve para ilustrar de alguna manera la realidad que nos caracteriza a nosotros los creyentes de la iglesia, en contraste con el reino implacable que exigía esto, por eso los judíos fracasaron, y en contraste con la ley. Acá Pedro no entiende nada. Pedro pregunta una cosa, Jesús responde otra que Pedro no está en condiciones en ese momento de entender. Pero Pedro después lo entendió y nos escribió, inspirado por el Espíritu Santo, cómo funciona esta cuestión. Después que el reino fue desechado y espera, ahora el régimen es distinto, la iglesia es diferente. Se dan cuenta de que si uno contrasta este pasaje en el cual Pedro está hablando con primera y segunda de Pedro, va a encontrar una diferencia abismal. No es lo mismo. No es lo mismo. Acá Mateo 18 y primera de Pedro son dos cosas completamente diferentes. Yo no quiero espantar a nadie, a lo mejor algunos dicen, si es tan complicada la Biblia, yo la dejo. Bueno, mira, mejor que aprenderla mal es no aprenderla. Antes que aprender algo mal, mejor no aprenderlo. Antes que cometer un error, no cometerlo. Mejor ir con delicadeza por la escritura, ¿no? Tratando de aprender por lo menos bien. Poco, pero bien. Entonces Jesús utiliza estos términos. El reino del cielo. ¿Por qué dice el reino del cielo? Ya lo estudiamos esto, ¿no? En el contexto de Mateo, Mateo evita utilizar el nombre de Dios por una cuestión de sesgo cultural. Omite la palabra Dios porque a los judíos le ofendía que usaran la palabra Dios porque era tomar el nombre de Dios en vano. Imagínense. Entonces Mateo, en vez de hablar del reino de Dios, habla del reino del cielo. Eufemísticamente lo mismo. Entonces Jesús habla en términos del reino y pone, por ejemplo, a un rey. El rey de Israel. El reino para Israel. Bueno, estos términos hay que entenderlos en este contexto. No hay que sacar de contexto esta parábola. Permítanme que avance, porque esto ya lo dijimos en el editorial. Entonces vamos a Mateo 19. Mateo 18 y 19. Si Mateo es complicado, Mateo 18 y 19 es súper complicado. ¿Por qué?
Porque en Mateo 18 y 19 se tratan un montón de cuestiones éticas relativas a la ética del reino que Jesús le está ofreciendo a Israel. No son enseñanzas para la iglesia del Nuevo Testamento. Las enseñanzas para la iglesia del Nuevo Testamento están en las epístolas del apóstol Pablo, fundamentalmente, que es el apóstol a la iglesia. No es el apóstol a Israel. ¿Por qué dice la Biblia que el apóstol Pablo es el apóstol? Lo dice él, autorizado, inspirado. Yo soy apóstol a la iglesia. En otra oportunidad dice apóstol a los gentiles. La iglesia es gentil. Bueno, la ética para los cristianos de la iglesia está en las epístolas de Pablo, no está en los evangelios. Aconteció que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, se fue de Galilea y vino a las costas de Judea, al otro lado del Jordán. Depende de la versión. Yo creo que hay otra versión que dice, ustedes me lo podrán confirmar, que dice Perea. La región de Perea era, como dice acá, al otro lado del Jordán. A la derecha, cuando vemos un mapa, ¿no?, de Israel, a la derecha del Jordán, del otro lado del Jordán, al oriente. Una región que se consideraba semi-gentil. ¿Por qué hago colación a esto? Porque como ustedes saben, el argumento que venimos arrastrando a lo largo de todos estos últimos capítulos es que Jesús está recorriendo la periferia de Israel anunciando el reino a los judíos de la periferia. Ya se tomó el primer y el segundo año para recorrer la parte central de Israel, predicando que él como rey estaba allí. Ya Israel, la mayor parte de la población judía lo rechazó. Ya no solamente lo rechazó, sino que las papas están que queman. Y entonces lo vemos a Jesús desde el capítulo 14, 15, 16, 17, 18, 19, en la parte del perímetro de Israel. Entonces Jesús, cuando hubo acabado estas enseñanzas, se fue de Galilea, donde estaba, vino a las costas de Judea, al otro lado del Jordán. Había menos riesgo ahí de tener enfrentamiento contra los fariseos, porque los fariseos estaban patrullando toda la zona central, que tenían una red de sinagogas y de inteligencia, ¿no?, de espías, porque así funcionaban. Entonces Jesús andaba lejos de esa región. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él, otra vez, los fariseos. Andaban patrullando ahí, siempre patrullando a ver por dónde andaba, y cada vez que lo detectaban, aterrizaban ahí. ¿Para qué? Para tentándole, ¿no? La intención era hacerle cometer un error en alguna pregunta difícil, un error semántico, una expresión inadecuada, para tener el argumento de acusarle, apresarlo y llevarlo a Jerusalén para enjuiciarlo y matarlo. Era así. El lawfare de la época era galopante. La judicialización, ¿no?, de la fe. Entonces vinieron los fariseos diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Ahora, este principio sí que cuenta hoy día. Esto es una
ley fundamental de orientación social para el mundo, ¿no? A ver, lo voy a decir claramente por si no se entiende. Varón y hembra los hizo el que los hizo al principio, y con un propósito de que estos dos formen una nueva familia. Dejen a su padre y a su madre, se unan en una sola carne. Esto está desactualizado hoy, ¿no? El mundo cree que esto es algo de otra época. No. Esta es la norma que rige según la perspectiva de la Escritura y según el Creador. Esta es la norma que rige, que debería regir la vida social y familiar hoy en el mundo. Así que, dice Jesús, las cosas que tiene que corregir Jesús acá es alucinante la cantidad de errores que tienen estos fariseos. No son ya más dos, hay un énfasis acá, sino una sola carne. Dejen de pensar en términos le dice Jesús a los judíos, de que son dos. Ustedes nunca entendieron de que el hombre y la mujer unidos en sagrado matrimonio son uno. Por tanto, lo que Dios unió por diseño y propósito, no lo separe el hombre. Usted me viene a hablar de divorcio. Yo hice al hombre y a la mujer para que sean uno. ¿De qué me están hablando? ¿De qué Señor Jesús, Señor Maestro, qué paciencia, Señor. Qué grande, qué grande. Qué declaración. Bueno, le dijeron, ¿por qué pues entonces, ya que vos venís con tanta excelencia, ¿por qué mandó Moisés? Ellos se amparaban en Moisés. ¿Por qué pues mandó? Parece que lo hubieran agarrado acá Jesús. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Si está en la ley contemplado que se puede, que tantos son uno y que no se separen. Si Moisés nos habilita la carta de divorcio para repudiarla. Bueno, entrar en los detalles por los cuales los judíos eran capaces de repudiar a su esposa, especialmente los fariseos, hasta por cocinar mal, la repudiaban a la esposa. Era una excusa. Es aberrante. En la época de Jesús, lo que Jesús tiene que contemplar allá delante de sus ojos es innombrable. ¿Por qué mandó Moisés? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Esa es la respuesta. Por la dureza de vuestro corazón. Por eso Moisés os permitió, no es una enseñanza positiva, es una excepción a la norma. Por eso Moisés, por la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras esposas. Pero al principio no fue así. Al principio no fue así, muchachos. Les digo yo, podría haberle dicho Jesús que estaba ahí cuando los hice. Yo no los hice para que se repudien, para que se separen, para que se divorcien. Yo los hice para que sean uno. No están ni en 1.000.000 de años podrían entender a Jesús esta gente. Ellos vienen a atraparlo. Y yo os digo, dice Jesús, cualquiera que repudiare a su esposa, a no ser por causa de fornicación, lo cual también, aquí está emparentada la palabra adulterio, el que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Una cadena de desgracias. Una cadena de desgracias. Bueno, este es el mundo que vemos hoy, ¿no? Es un rosario de desgracias, una cadena de desgracias
a nivel familiar, social, por causa de que se puso de moda por la dureza del corazón también del ser humano, ¿no? Separarse, el divorcio. Bueno, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Bueno, esto van de un polo al otro, esto es increíble. Entonces él les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino del cielo. El que sea capaz, dice Jesús, de recibir esto, que lo reciba. Esto es algo muy interesante que se podría tratar porque hay casos que se ven, pero no vamos a entrar, no es el propósito, esto no es teología pastoral. Acá estamos estudiando Mateo en su contexto y en el reino. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron, clásico, ¿no? En aquella época los niños no valían nada, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino del cielo. Y habiendo puesto sus manos sobre ellos, partió de allí. Claro, se había calentado la situación otra vez ahí en Perea. Otra vez Jesús tiene que irse de ese lugar. Estamos muy cerca ya de su muerte y sepultura y resurrección. Entonces, el horno no está para bollos en esta disputa constante que vemos entre Jesús y los fariseos, que son la autoridad jurídica hasta cierto punto en Israel. Entonces, bueno, llegamos a una gran enseñanza que tenemos aquí, que vamos a tratar de encuadrarla dentro de su contexto. Y aquí vino uno y le dijo, maestro bueno. Esta es una expresión muy específica. No es bueno de bondad como decimos nosotros. No, acá esta palabra bueno está relacionada con ágape, que es uno que en el cual puede verse una pureza profunda, esencial, una persona que de alguna manera está reflejando los atributos que solamente Dios tiene. La palabra esta es muy fuerte. Entonces, viene con halagos de un calibre muy grueso. Viene lisonjeramente, viene a sobarle el lomo a Jesús, viene con un adjetivo muy calificativo, moral, muy alto, que se aplica a la deidad, ¿no? Y Jesús, vamos a ver como que toma distancia automáticamente de estos halagos, ¿no? Vino uno y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense por dónde va, por qué mal que está orientado ese muchacho. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le llama la atención y toma distancia porque, ya les digo, es una palabra muy fuerte que no es casual. No es casual. Se aplica al carácter santo de Dios, este término. Lo tenía por acá, a ver si lo puedo encontrar. Lo estaba leyendo y me gustaría saber si... Sí, lo tengo acá. Agatos. Viene de ágape, de amor, del amor más puro. Acuérdense las categorías de amor, que era el amor de las pasiones, el amor
más elemental, que es eros, el amor de las relaciones, que es fileo, la amistad, y el amor supremo, que es ágape, ¿no? Bueno, la raíz de ágape está acá en esta palabra agatos, que es la palabra traducida como bueno, pero que es, digamos, fíjense que Jesús le va a decir, a ver, me paso acá, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Claro, esto es un adjetivo que se aplica a la deidad. Jesús no está descartando, no está negando su divinidad. Hay muchos que se prendieron de acá, muchos herejes, que se prendieron de este pasaje para decir, ¿ves que Jesús se distingue de la divinidad? No, acá lo que Jesús está tomando distancia de este cachivache. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Están bajo la ley. Todavía viviendo. Jesús nació, vivió y murió bajo la ley de Moisés y la cumplió. Entonces, Jesús es correcto lo que le dice. Guarda los mandamientos. Esto ya no cabe para hoy. Esto no cabe para hoy. ¿Qué? ¿Los creyentes entonces no tienen que guardar los mandamientos? Los creyentes tienen integrado el chip del Espíritu Santo, por medio del cual naturalmente van a tener la tendencia espiritual de guardar los mandamientos. Es algo natural en los creyentes. Los creyentes pecan igual, porque están en un proceso de perfeccionamiento. La naturaleza nueva en el creyente lo guía a buscar la voluntad de Dios. Pero el creyente no vive con el reglamento de la ley de Moisés bajo el brazo, tratando de ver especulativamente como ¿no? Ver cómo podía especular para un beneficio propio. Siempre todo tiende a la complejidad. Guarda los mandamientos, le dice Jesús. Él le dijo, ¿cuáles? Qué pregunta. Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que nadie puede cumplir. ¿Qué le dijo el joven? Todo esto he guardado desde mi juventud. He aquí el hombre perfecto, ¿no? He aquí el ser humano perfecto, enfrente de Jesús. Sí, esto todo, yo lo cumplo todos los días, yo soy perfecto desde que me levanto hasta que me acuesto. Todo es la ley de Moisés, sí, no, la tengo de taquito, como la tabla del 1. Bueno, evidentemente este muchacho no había entendido que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como dice el apóstol Pablo, ¿no? La ley no es un fin para justificarse, sino que la ley nos revela el carácter moral santo de Dios y la imposibilidad de cumplir con esos niveles de excelencia, lo cual nos hace buscar en Cristo la salvación, quien pagó por nuestros pecados, nosotros, ¿no? Bueno, pero este muchacho dice, no, este ya de taquito, la tengo reclara. ¿Qué más me falta? Es un campeón, el campeón mundial del mundo. Es increíble. ¿Qué más me falta? Jesús, ¿no tenés un desafío? Algo más power para mí. ¿Esto es para reírse o para llorar? Esto es así. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, claro, porque ya me estás cansando, amigo, con este planteo. ¿Por dónde me venía a correr a mí? Ok, ya te conozco, ya sé quién sos, ya sé tu punto débil, ¿no? Vos querés ser perfecto, bueno. Andá, vendé todo lo que tenés. Dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y no solo eso. Vení y seguime a mí, que estoy predicándole el reino a toda la población judía como a vos, que no quieren saber nada ni entienden, y seguime.
¿Querés ser perfecto? Bueno, ahí tenés. ¿Querés ganarte el cielo por tus obras? Esa es la realidad. ¿Qué pasó? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Esta palabra triste es mortal. Estudienla. Porque tenía muchas posesiones. Era una laucha, en otras palabras. Mi versión dice así, ¿eh? Esta era una laucha de aquellas. Bueno, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino del cielo. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjense que está hablando del reino. Del reino. Los estándares son altísimos. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Los discípulos tenían asumido socialmente que la riqueza equivalía a la bendición de Dios. Entonces ellos creían que los judíos de mayor estatus estaban más bendecidos. Eso era algo que creían ellos. La Biblia no enseña eso en absoluto, para nada, ¿no? Pero bueno, ellos habían asumido de que como Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia riqueza, y que la riqueza de alguna manera reflejaba el hecho de que Dios te prosperaba en esa época al pueblo de Israel, entonces quiere decir que los ricos son los primeros que van al cielo. Jesús le dice, no, amigo. Jesús mirándole les dijo, con los hombres esto es imposible. ¿A qué se refiere? Ser salvo. Es imposible. El hombre no puede ser salvo. El hombre no tiene chance. El hombre está muerto en delitos y pecados. Para los hombres, esto es imposible. Pero con Dios, todo es posible. Para los hombres es imposible la salvación. No se pueden salvar a sí mismos. Pero con Dios, todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Señor, ahí empieza a llorar Pedro, ¿no? Señor, nosotros dejamos todo, te hemos seguido, hace 3 años que estamos como unos crotos, predicando el evangelio del reino, hacemos milagros, nadie nos da bolilla, caminamos como unas bestias, todo Israel, el ancho, el largo, todo. ¿Qué tendremos pues? Y Pedro es terrible. ¿Qué tendremos? Fíjense el interés. Bueno, estamos hablando de un creyente que todavía estaba viviendo bajo la ley, no tenía la morada del Espíritu Santo. Comparen a Pedro en estas instancias con el Pedro después que llega el Espíritu Santo, nada que ver. Jesús les dijo, este es un pasaje importante y creo que vamos a terminar porque estamos en 58 minutos. Fíjense qué interesante, amigos. Jesús le dijo, de cierto os digo, en la regeneración, ¿qué es eso? Bueno, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿qué es eso? Bueno, el Hijo del Hombre es el título mesiánico que aparece en relación a Cristo. Cuando el Mesías, quiere decir, se siente en el trono de su gloria, en el trono de David, este no es el trono del Padre, donde está hoy Cristo a la diestra del Padre. Lo estudiamos ayer en escatología. Si tienen dudas, mírense el video ese. Ese video no va a aparecer ni acá, ni acá, ni acá. Ese video lo tienen que buscar, el de escatología, del trono de David. Pero en la regeneración, dice Jesús, vos me preguntás, Pedro, ¿qué vas a tener? Cuando yo venga y me siente en el trono de David, cuando el reino se establezca, vosotros que me habéis seguido, esto no es para usted.
Usted no estaba siguiendo a Jesucristo en la predicación del reino a Israel hace 2000 años. Porque los creyentes se apropian de esto como si nada. Pero esto no es para los cristianos. Esto es para ellos. Pedro le dice, ¿qué tendremos nosotros? Y Jesús le dice, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos. Tronos, son tronos, literales. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí tienen el premio por ser apóstoles nomás, por haber estado con Jesús esos 3 años, parte de la retribución que Dios le va a dar a los 12 apóstoles, es ser los administradores y jueces de las 12 tribus de Israel. En el reino. Esto es escatología pura. Esto es escatología pura. A ver de qué se disfrazan los amilenaristas para explicar esto. ¿De qué se disfrazan cuando Jesús dice, ustedes se van a sentar en 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel? Bien literal. Y cualquiera no de nosotros, porque muchos dicen, no, sí, cualquiera, nosotros también, ahí estamos incluidos. No. Cualquiera de los que estaba participando con Jesús en el ministerio de predicar el reino a Israel durante ese tiempo, que eran muchos, aparte de los 12 había otros. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos y hermanas, padre, madre, esposa, había muchos que habían dejado su familia y seguían a Jesús predicando. Acuérdense de los 70 discípulos, que en algún momento se perdieron y quedaron ahí trabados. Bueno, cualquiera que haya dejado tierras, su casa, todo, recibirá 100 tantos en el reino, ¿no? Y heredará la vida eterna, obviamente. Si los seguidores de Jesús, aprobados por Jesús, llamados por Jesús, eran creyentes, no es que se ganaran la vida eterna. Ya partían de la base de que eran creyentes. Si no eran creyentes no podían servir a Cristo. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y esto es parte de algo que va a decir Jesús en el capítulo 20. Pero hoy ya no vamos a entrar en el capítulo 20. Hoy ya estamos. Bueno, amigos, no es fácil, Mateo. No es fácil. Mateo no es fácil. Mateo no es fácil. Mateo es complicado. Y yo no quiero simplificar absolutamente nada que no esté simplificado. Una simplificación extrema de la palabra de Dios siempre termina en errores de doctrina. Y los errores de doctrina conducen a malas prácticas y malos hábitos. Y los malos hábitos y las malas prácticas traen malas consecuencias. Todo tiene un hilo, hay una lógica. Si uno quiere cambiar la calidad de vida que tiene que empezar entendiendo bien la Biblia y aplicándola para poder disfrutar de esa claridad, de esa nitidez, de esa seguridad. Y para esto no nos vamos a sentar a hacer devocionales de la Escritura. Yo se los prometo, acá no hay devocional que desfigure la Escritura, ¿no? Acá vamos a estudiar la Biblia como Dios manda. Amigos, es la intención sincera de mi corazón. Trato de ponerle un poco de humor a esto, porque sé que es complicado, tiene que ser llevadero, no es fácil. Estudiar, miren, podríamos estar, cuando lleguemos alguna vez a Romanos capítulo 5 y tengamos que hacer el estudio, la exégesis gramatical en griego, yo les aseguro que es más fácil que estudiar Mateo. Si estudiamos bien Mateo,
El resto vamos viento a favor. Claro, si estamos empezando con el Nuevo Testamento, primero Mateo, pero Mateo bien entendido, bien entendido. Amigos, nos vemos la semana que viene. Me están corrigiendo el ensayo que escribí, me están ayudando un par de personas y una vez que esté listo lo voy a publicar, voy a hacer un video presentando ese ensayo y lo voy a compartir con ustedes. Va a estar gratis para todas las personas que me lo pidan, por supuesto, yo no lucro con esto. Lo voy a publicar en Amazon, pero es un material de divulgación que Dios me dio a mí, y yo lo regalo. Yo no tengo intenciones de hacer dinero con nada. En Amazon probablemente sí tenga que tener un costo. No, se puede regalar en Amazon, pero Amazon te pide que seas serio cuando publicas algo y te dice, no, si vos publicás esto gratis, pensalo bien. Te dicen, claro, hay una serie de cuestiones ahí que te sugieren, ¿no? Pero bueno, en Amazon trataremos de ponerlo barato, ¿no? En promoción. Pero bueno, ya llegará, ya llegará. Ya está escrito, está en corrección y en edición y pronto estará disponible para compartir. Les mando un abrazo, les mando un beso, les mando un cariño. Me voy a tomar un café con leche que me está haciendo ruido la panza y me están rascando la puerta esos gatos que tengo ahí que son terribles. No los vieron más los gatos, no los dejo entrar a la oficina. Les mando un abrazo, cuídense.